Hola, Hola doctora, buenas tardes. Hola doctora, ¿cómo está? Hola, hola, hola. ¿Qué tal el calor? Horrible doctora. ¿Verdad que sí está horrible, está feo, que hace demasiado calor. Sí, y bueno, yo no puedo abrir mucho la ventana porque no se meten los moscos. Si la abres, se meten los mongoscos. Si la cierras, te asas. Bueno, ¿qué problema? A ver, paso lista, 15 de octubre. Valeria, presente. gracias, Brandon. Presente, doctora. Brenda, Presente, doctora. gracias, Karina. Presente, doctora. Gaby, Presente, gracias, gracias. Cintia, Presente, doctora. Luis Manuel, Presente, doctora. Jessica, Presente, doctora. Alan, Presente doctora. Alexa, Presente, doctora. Valerie. Presente. Gracias, chicos. Me faltan 2, 4, 6, 8, 10. Me faltan 3. ¿Quién me falta? Fernanda, Fernando. ¿Y quién más? Cristian. Y Cristian. ¿Ya llegó Cristian? Ya, aquí estoy. ¿La clase pasada sí estuviste? Sí, Sí, doctora. aquí estás. Sí, aquí estás, ya te vi, nada más que escribo tan feo que ya ni me entiendo yo. Lo quitas. Nada más al único que le quitamos la falta fue a quién. A Jessica, ¿verdad? Sí, doctora. Listo. Entonces nos siguen faltando Fernando y Fernanda. ¿Empezamos? Con su ausencia. Ni modo, ¿verdad? Ya llegó Fernando, doctora. ¿Ya? Fernando. Listo, pues nada más nos va a faltar Fernanda. Me comentó que se le fue la luz, doctora, que si regresa a lo mejor se conecta. Bueno, si regresa, ¿no? A la luz. Sí, bueno. Entonces vamos a ponerle Fernanda sin luz. Listo. A ver, equipo 3. ¿O tienen alguna pregunta, duda o díganme? ¿No? ¿Vamos bien? Sí, doctora. ¿Sí se ve la presentación? Sí. Ya se Sí, ve. ya se ve. Gracias. Bueno, buenas noches, compañera y doctora. Nosotros vamos a presentar lo Hola. que es la anatomía del hombro. Y bueno, está integrado por Valerie, Alan, Luis Manuel, Valeria y su servidora. Vamos a iniciar con las articulaciones del hombro. En cuanto a las articulaciones, vamos a encontrar 5 articulaciones que la conforman. Se va a dividir en lo que son 3 verdaderas y 2 falsas. Las 3 verdaderas van a ser la esternoclavicular, acromioclavicular y la glenohumeral.
En cuanto las dos falsas serán la subdeltoidea y la escápula torácica. ¿Por qué se le denominan falsas? Bueno, anatómicamente se le consideran falsas, ya que al no tener dos superficies óseas que se articulen entre sí, van a recibir esta denominación, pero fisiológicamente se le consideran verdaderas, ya que pues poseen dos superficies deslizantes entre sí, pero no pueden actuar desligadas de las otras articulaciones ya mencionadas. Y bueno, nosotros vamos a abarcar más los que son nuestras articulaciones verdaderas. Vamos a iniciar con la articulación esternoclavicular. Y bueno, esta articulación se va a establecer entre el extremo proximal de la clavícula y la escotadura clavicular del manubrio del esternón y junto con una pequeña parte del primer cartílago costal. Y bueno, esta va a ser una articulación sinovial, de tipo de silla de montar, y la cavidad articular se va a encontrar separada por completo por dos compartimientos conocidos como un disco articular, como es el que se ve ahí en color rosita en la imagen de arriba. Y bueno, este disco articular está compuesto por fibrocartílago y bueno, se va a dividir en dos, en la parte de una cavidad sinovial clavicular y una cavidad sinovial external, dependiendo a qué extremo se encuentre este. Y bueno, luego vamos a tener la articulación acromioclavicular, que bueno, esta es una pequeña articulación sinovial de tipo plana, que se va a encontrar entre una pequeña carilla ovalada situada en la superficie medial del acromio y una carilla similar ubicada en el extremo de la clavícula, y esta se encuentra en el círculo que les señalé ahí. Y bueno, esta va a estar rodeada por esta cápsula articular y se va a encontrar reforzada por ligamentos que veremos más adelante. Por último, vamos a tener nuestra articulación glenohumeral, y bueno, esta también es de tipo sinovial. Se va a formar entre la cabeza del húmero y la cavidad glenoidea de la escápula. Esta articulación es esferoidea, por lo tanto es multiaxial, como ya habíamos visto anteriormente. Y bueno, estas superficies, bueno, todas las cavidades, todas las articulaciones sinoviales van a estar cubiertas por lo que es el cartílago hialino. Y es importante remarcar que en esta articulación la membrana sinovial se va a sobresalir y va a formar lo que son unas bolsas sinoviales. Estas se van a disponer entre los tendones de los músculos, que hablaremos más adelante de ellos, y estas bolsas su función va a ser el disminuir la fricción entre estos tendones y la cápsula articular. Y bueno, su membrana sinovial es más laxa en la zona inferior. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque es más ¿Por qué? laxa. Ajá. Debido a la A ver, debido nosotros. al movimiento que produce, ya que es multiacción. A ver, pero específicamente ¿por qué? A ver, alguien más que ofrezca una opinión. ¿Por qué? Cuando estiran las rodillas y estiran los codos, ¿cómo les quedan?
¿Cómo se ven? La piel arrugada. Sí, la piel, ¿cómo se ve? Arrugada. ¿Y por qué? ¿Por qué es así? En los dedos. Cuando lo flexionamos, pues hay una tensión. Porque cuando la flexionas hace bulto y entonces te dolería, tendrías la piel muy tensa y entonces hasta necrosis te daría si dejaras la piel estirada. Entonces necesitamos una redundancia de piel para poder hacer la flexión y la extensión, ¿no? Lo mismo pasa con la cápsula. Si te pones una camisa muy ajustada y como les gusta luego a los muchachos que se van a hacer pesas y se ponen la camisa una talla más chica y les queda súper apretada. Pero nada más hacen esfuerzo y sus músculos se saltan. ¿Y qué le pasa a la camisa? Se rompe. Se rompe. Entonces, si lo mismo le pasara al hombro cuando lo subes hasta arriba, cuando pasa lista y dices presente y elevas el brazo, si no tuvieras esa redundancia de cápsula inferior, nomás no subes el brazo. Te quedaría tan ajustado que no puedes levantarlo. Por eso tiene esa redundancia la cápsula, para dar oportunidad a hacer la extensión completa del hombro y llegar a tus 120 grados como es, 180 incluso. Justamente por eso es. ¿Sale? Sí, doctora. Listo. Perdón, sigamos. ¿Qué pasó? Sí, ahorita la presentamos de nuevo, doctora. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito sobre los ligamentos que van a conformar estas articulaciones que ya mencionó mi compañera Cintia. Hay que recordar que los ligamentos pues van a unir un hueso con otro hueso y sus principales funciones es que van a estar estabilizando y limitando los movimientos. Ahora, en cuanto a la articulación esternoclavicular, esta va a tener 4 ligamentos principales, que va a ser el ligamento esternoclavicular anterior, que está en la parte superior, entre el manubrio del esternón. También va a estar el ligamento esternoclavicular posterior, el ligamento interclavicular y el ligamento costoclavicular. Hay que recordar que esta articulación esternoclavicular va a ser prácticamente un elemento de unión muy importante del miembro superior que va a estar unido al esqueleto axial. Entonces es el único elemento que está unido. Otra parte, igual que ya mencionó un poquito Cintia, es que la cápsula articular va a ser gruesa o más gruesa porque está conformado por los ligamentos anteriormente mencionados. El ligamento costoclavicular va a ser extrínseco, va a estar extrínseco de la cápsula y es el medio de contención más eficaz. Estos movimientos que va a estar proporcionándolos o va a estar limitando los movimientos de la articulación pueden ser de elevación y descenso con una amplitud más o menos de unos 8 a 10 centímetros. Y hay que recalcar también que el ligamento costoclavicular va a ser prácticamente el freno de la elevación y también el interclavicular va a frenar el descenso de esta articulación. Siguiente, por favor. En cuanto a la articulación acromioclavicular, esta vamos a tener que estar conformada por otros 4 ligamentos, que va a ser el ligamento acromioclavicular, el coracoclavicular, el trapezoide y el conoideo. Vamos a tener que aquí la estabilidad va a estar asegurada de esta principalmente, además de los ligamentos, pero también por la cápsula. Y vamos a tener que los ligamentos extrínsecos, va a ser el ligamento trapezoide. Este va a ser, podemos ver ahí que van a ser del ligamento coracoclavicular. Este va a ser un ligamento un poquito grueso y cuadrado,
que va a estar situado si lo vemos en ese plano, en un plano frontal, y va a estar insertado sobre la mitad en el tercio posterior de la apófisis coracoides, y de ahí se va a dirigir hacia la parte de arriba y externo o por afuera, para terminar en el extremo de la clavícula, en la parte posterior de la clavícula. Ahora, el de al lado, que es el ligamento conoideo, este es tipo triangular, como podemos ver en la imagen. Es un poquito, la bibliografía mencionaba que era un poquito como menos poderoso, pero va a estar más vertical que el anterior. Y así se va a dirigir dentro de un plano sagital y se va a insertar prácticamente en el borde interno de la apófisis coracoides y por detrás del ligamento trapezoide, en la cara inferior de la clavícula. Ahora, los ligamentos, el trapezoide y el conoideo, hay que recalcar que van a estar limitando los movimientos de nuestra escápula, o también llamado omóplato, y nos van a asegurar el acoplamiento mecánico de este hueso. También hay que mencionar que no son engrosamientos de la aponeurosis, porque igual la bibliografía mencionaba que se podían confundir. Y la articulación acromioclavicular va a desempeñar un papel también importante, ya que va a realizar la elevación anterior y posterior de nuestro brazo. En cuanto a en cambio, en cuanto a la aducción, va a disminuir por unas variaciones angulares que va a tener el hueso y los ligamentos. Siguiente, por favor. En cuanto a la articulación glenohumeral, esta va a tener principalmente 3 ligamentos que podemos ver ahí. Va a ser el ligamento glenohumeral superior, el medio y el inferior. Estos van a estar localizados desde la cápsula articular hasta nuestra cabeza o cuello del húmero. Y bueno, vamos a comenzar con el superior. El superior pues va a salir desde la parte superior de nuestro rodete glenoideo y del cuello de la escápula, y se va a llegar o va a insertarse hasta la apófisis coracoides. Posteriormente vamos a tener al ligamento medio, que es el más largo, por así decirlo. Este va a estar ubicado seguidito del anterior, o sea, del superior, pero en la parte interna de nuestro rodete glenoideo, y va a recorrer toda la cavidad hasta llegar a la tuberosidad menor de nuestro húmero. Y por último vamos a tener al ligamento glenohumeral inferior, y este, pues como su nombre nos lo indica, va a recorrer la parte inferior de nuestra cápsula articular y después va a llegar a insertarse en la tuberosidad menor del húmero, igualmente que el medio. Prácticamente estos 3 van a tener la función de crear una estabilidad, pero además de todo, reforzar a la cabeza del húmero para que no se desplace de más o que no se tenga movimientos anormales, prácticamente que no se desplace mucho hacia la parte anterior ni hacia la parte posterior. Y le puedes pasar a la siguiente, porfis. Y bueno, esta es la última, que es la que nos mencionó Cintia igual, es la articulación escapulotorácica. Esta se consideraba que es una falsa o pseudoarticulación, porque pues nada más permite el desplazamiento entre la escápula y la pared torácica, perdón. Se considera que esta articulación tiene un sentido biomecánico, porque prácticamente sus movimientos van a ser fisiológicos, como nos mencionaron igual, pero principalmente por los músculos, el subescapular, el músculo serrato anterior, por lo que pues van a provocar una falsa articulación. Por esto, también hay que considerar que tiene un movimiento sinérgico, ya que la clavícula va a ser prácticamente arrastrada, por así decirlo, por el omóplato. Y se mencionaba también que a manera como final, esta va a tener movimiento. Por cada 60 grados de movimiento que tenga esta escápulo-torácica, 20% o 20 grados van a pertenecer gracias o van a estarse gracias al acromio y 40% a la articulación escapulotorácica.
Y pues ahí podemos ver del lado izquierdo los diferentes tipos de las articulaciones y dónde están ubicadas. Prácticamente, pues su nombre nos dicen que unen con qué y los ligamentos que ya mencionamos. Siguiente, por favor. Bueno, ahora yo les voy a hablar de los movimientos del hombro. Vamos a empezar con la articulación escapulumberal. En la primera imagen de arriba a la izquierda de ustedes va a ser el eje transversal y este va a servir para realizar los desplazamientos anteroposteriores. Como pueden observar aquí, en donde dice flexión, va a ser de 180 grados y la extensión va a ser de 45 a 50 grados. En el eje vertical, que es la que está debajo de flexión-extensión, ese va a ser para los movimientos de rotación interna y externa. La rotación interna o medial va a ser de 100 grados aproximadamente y la externa de 80 grados. Para el eje sagital vamos a tener que los desplazamientos son laterales, los movimientos de abducción y aducción. La abducción va a llegar hasta los 180 grados y la aducción, que está un poco asociada a la flexión, va a ser de 30 grados a 45 grados. Y la circunducción va a ser el resultado de la sucesión de todos estos desplazamientos anteriores, como podemos ver en la imagen de abajo a la derecha, la circunducción. Bueno, un dato es que la palabra circunducción viene del latín circunductio y se va a significar movimiento circular de un miembro o parte del mismo alrededor de un eje formado por la articulación sobre la que rota. La siguiente, por favor. Vamos a tener también la articulación acromioclavicular. Esta va a ser una artrodia de superficie plana y solo va a permitir movimientos de deslizamiento, perdón. Y esta va a unir a la extremidad lateral de la clavícula con el borde medial del acromion. La que sigue, por favor. Vamos a tener también la esternoclavicular. Aquí los movimientos van a ser de una pequeña amplitud y van a girar en torno al ligamento costoclavicular, que es el que va a actuar como eje. La que sigue. Aquí en la articulación escapulotorácica vamos a tener los movimientos de elevación y descenso. Estos son los de la izquierda. Los movimientos de elevación van a estar dados por las fibras superiores del trapecio del músculo angular de la escápula, mientras que para el descenso se van a utilizar las fibras interiores del músculo romboides. Para la siguiente perdón, el campaneo, bueno, va a ser el serrato anterior y... Un segundo, por favor. Ahí vamos, doctora. Perdón, es que... Sí, no te apures. Aquí estamos. Y bueno, para el campaneo interno vamos a... perdón, para el campaneo, que va a ser el externo, que es alzar los brazos, y el interno bajarlos, vamos a tener que para el campaneo externo se va a utilizar el músculo serrato anterior y las fibras superiores del trapecio, mientras que para el campaneo interno vamos a utilizar el músculo romboides y el músculo dorsal ancho. Ahora sí la que sigue, por favor. Y para la articulación coracoclavicular, bueno, estos van a ser movimientos de deslizamiento en todos los sentidos, puede ser de anterior a posterior y de posterior a anterior. Estos van a estar determinados, su apertura o cierre. A ver, por perdón que te interrumpa. Articulación coracobraquial, coracoclavicular. Sí. ¿Cuál con cuál es? ¿Cómo? Pero es que se me Es que cortó. me pusiste que articulación coracoclavicular. ¿Y si existe esa?
No, creo que me equivoqué, doctora. Ya. A ver, chicos, pero nadie dice nada, ¿verdad? ¿Cuántas articulaciones quedamos que hay en el hombro, Brandon? Brandon, Sí, pues ¿cuántas articulaciones tiene el hombro? son 3, 4, son 4 del hombro. Cintia, dile cuántas articulaciones tiene el hombro. No, perdón, son 3 del hombro. A ver, Cintia, dile. Habíamos dicho que eran 5. Dile cuáles. Primero tenemos la... Permítame tantito. Ya, primero tenemos la esternoclavicular, acromioclavicular y la glenohumeral. Esas son las 3 verdaderas. Y las 2 falsas, vamos a tener la subdeltoidea, o también conocida como subacromial, y la escápula torácica. ¿Listo? ¿Sí, Brandon? Sí. Vale. Entonces, esa articulación coracoclavicular no existe. No es articulación. Entonces, ese deslizamiento en todos los sentidos, ¿quién lo da? A ver, ¿cómo estuvo? Sería la glenohumeral, porque era la multiaxial. Sí, pues yo me confundí, que pues deslizamiento en todos los sentidos ya no. Porque ¿Vale? mencionaron, la glenohumeral, que era la de la multiaxial, y también la acromioclavicular, que es la plana, pero esa, de cierta forma, están limitados los movimientos porque solo es por deslizamiento, ¿no? Listo. Entonces, ¿esa imagen para qué nos sirve? ¿No nos sirve para nada? Pues, bueno, nada más podríamos rescatar al ligamento acromioclavicular, al coracoclavicular, perdón, que van a estar principalmente, no sé si sea correcto decir formando, o los ligamentos que van a estar limitando los movimientos de la articulación acromioclavicular. Entonces, yo creo que a lo mejor mi compañero se confundió, en vez de coraco es acromioclavicular, porque son los principales ligamentos. Fíjense bien, eso nos sirve porque si ustedes están viendo aquí nada más la estructura ósea y los ligamentos. Y el ligamento acromioclavicular, que tiene una inserción en el acromio, en la clavícula, fíjense, ese ligamento es un techo. Y si es un techo por abajo, ¿qué pasa? Los vasos. No, vasos no tenemos ahí. Tampoco. A ver si ahorita que nos digan los músculos que hay, se van a dar cuenta. Grábenselo en su cabeza cómo es esa anatomía de ese ligamento en específico. Ese ligamento, cuando hacemos cirugía de hombro y hacemos una acromioplastia, me lo llevo, lo quito, me estorba, me hace que el techo, ese techo, hace que me limita la función del supraespinoso. Por eso lo quitamos. Y la otra, los ligamentos coracoclaviculares, como que son trapecio, trapezoide y conoide, sirven para darle estabilidad a la clavícula. ¿Qué tenemos insertado aquí arriba, en la clavícula, pero por arriba? ¿Qué se inserta ahí? Un músculo. ¿El deltoide? No, el deltoides es un hombrera. ¿El trapecio?
No, tampoco. A ver, hay uno que tiene un nombre bien largo porque lleva todas las... Esternocleidomastoideo. Exacto. Entonces, el músculo esternocleidomastoideo, cleido es de clavícula, se inserta en la parte superior de la clavícula y es un músculo muy fuerte. Cuando ese músculo se contrae, si la clavícula no estuviera mantenida por los ligamentos que tiene, por su cápsula articular, para mantener la articulación acromioclavicular y por ese ligamento trapezoide y conoide, la clavícula andaría volando siempre pegada al esternocleidomastoideo. En cada contracción se elevaría. Sin embargo, se mantiene unida al acromion por todas esas estructuras que la mantienen. Cuando nosotros tenemos lesiones de acromioclaviculares, como las típicas luxaciones acromioclaviculares que le pasan a la gente que se cae sobre el hombro, y se llegan a romper los ligamentos trapezoide y conoide, y además se rompe la cápsula articular de la articulación acromioclavicular. Eso permite que la clavícula con la contracción del esternocleidomastoideo se eleve, ascienda, y ese ascenso es lo que da el grado de lesión en una luxación acromioclavicular. Y entonces, ¿cuál será más inestable? ¿La que tiene lesión o no de los ligamentos trapezoide y conoide? ¿Cuál se les ocurre que es más inestable? ¿La que tiene rotos los ligamentos o la que no tiene rotos los ligamentos? La de que tiene rotos los ligamentos. Claro, porque entonces si no tienes ligamentos que mantengan la clavícula en su altura, en su posición, y que solamente se haya roto la zona, la cápsula articular acromioclavicular, esa zona tiene además un menisco, que se haya lesionado el menisco, permite un desplazamiento discreto de la articulación, pero cuando se rompen los ligamentos trapezoide y conoide, la clavícula totalmente se eleva y te da una lesión que genera mucha inestabilidad. Y es una inestabilidad relativa. Porque ahorita que vamos a seguir viendo al final de la clase me van a decir ustedes si podríamos o no vivir sin clavícula. ¿Sale? Entonces se los dejo de tarea para el ratito. Acuérdense bien de estos ligamentos. Es muy importante que se sepan que existe el ligamento acromioclavicular porque es un techo. Y los ligamentos coracoclaviculares, que se llaman trapezoide y conoide, que dan la estabilidad de la clavícula. ¿Sale? Sí, doctora Andrés. Listo. Bueno, ahora vamos a empezar con los músculos. Comenzaremos hablando de los músculos intrínsecos, que incluye al deltoides, al supraespinoso, infraespinoso, al redondo menor, al redondo mayor y al subescapular. La siguiente, por favor. El deltoides, su origen va a ser en el tercio lateral de la clavícula, también en el borde lateral del acromion y en la espina de la escápula. Su inserción va a ser en la tuberosidad deltoidea del húmero y la función que va a tener este músculo va a ser la abducción del brazo. Su irrigación está dada por ramas de la arteria circunfleja humeral posterior, la cual se va me equivoqué ahí, en el deltoides con la circunfleja anterior, y su inervación va a estar dada por el nervio axilar, que si recordamos, el nervio axilar era una rama que salía del fascículo posterior del plexo braquial. La siguiente, por favor. El músculo supraespinoso va a tener su origen en la fosa supraespinosa y su inserción en el tubérculo mayor del húmero, específicamente en la cara superior. La función que va a tener este músculo va a ser la abducción del húmero y va a ayudar a mantener la cabeza humeral dentro de la cavidad glenoidea.
Hace rato nos comentaron varios ligamentos que desempeñaban esta función, sin embargo, tenemos músculos que van a ayudar a complementar esta función y los vamos a ir viendo más adelante. Su irrigación está dada por la arteria supraescapular y la inervación va a estar dada por el nervio supraescapular. La siguiente, por favor. Gracias. El músculo infraespinoso se va a originar en lo que es la fosa infraespinosa, va a ocupar todo el espacio de esta fosa y su inserción va a ser en la superficie media del tubérculo mayor del húmero. La función que va a tener este músculo va a ser abductor y rotador lateral del húmero y también va a contribuir a la función que les comentaba, que es mantener el húmero dentro de la cavidad glenoidea. Su irrigación va a estar dada por la arteria supraescapular y su inervación también va a estar dada por el nervio supraescapular. Si recordamos, el supraescapular era una colateral, una rama colateral también del tronco superior en el plexo braquial. La siguiente, por favor. Ahora el músculo redondo menor, el cual va a tener su origen, como observamos en la imagen, en el borde lateral de la escápula, en la porción superior, y este se va a insertar en lo que es el tubérculo mayor del húmero, específicamente en la cara inferior. La función que va a desempeñar este músculo es un rotador lateral y también va a contribuir a la función que les comentaba anteriormente. Su irrigación va a estar dada por la arteria circunfleja humeral posterior y su inervación por una rama colateral del nervio axilar. La siguiente, por favor. El músculo redondo mayor, que está más inferior, va a tener su origen en el borde lateral de la escápula hasta el ángulo inferior de esta escápula, como observamos en la imagen, y su inserción va a ser en el surco intertubercular del húmero. La función que va a tener este músculo es aductor y rotador medial del brazo y va a estar irrigado por la arteria subescapular, que es una rama de la arteria axilar, mientras que su inervación va a estar dada por el nervio subescapular inferior, que ya les comentaba que era más bien es una colateral del plexo. Y tenemos al músculo subescapular, tiene su origen en lo que es toda la superficie de la fosa subescapular, o sea, prácticamente toda la parte anterior de la escápula, y su inserción va a ser en el tubérculo menor del húmero. La función que va a tener este músculo es aductor del húmero y rotador medial, y aparte también va a contribuir a fijar el húmero en la cavidad glenoidea. Y otra función importante es que cuando este músculo se tensa, va a limitar la rotación lateral del húmero. Su irrigación va a estar dado por la arteria subescapular y la inervación por el nervio subescapular superior y también por el inferior. La siguiente, por favor. Bueno, ¿me escucho? Sí. Bueno. Gracias. Bueno, vamos a continuar con los músculos cervicodorsales que van a estar relacionados con el movimiento del cíngulo del hombro. Siguiente, por favor. Vamos a comenzar con el trapecio. El trapecio es un músculo situado en la región posterior del cuello y del tronco. Su origen va a estar dado en la línea nucal superior, en la protuberancia occipital externa, en el ligamento nucal, en la apófisis espinosa de C7 a T12. Y este se va a insertar en el tercio lateral de la clavícula del acromion y en la espina de la escápula. También este va a estar inervado por la raíz motora del nervio accesorio y la propiocepción va a estar brindada por C3 y C4, por las ramas de C3 y C4, y su vascularización va a estar presentada por la arteria dorsal de la escápula y como función va a fungir como rotador de la escápula durante la abducción del húmero por encima de la línea horizontal, y las fibras superiores van a elevar las centrales y van a aducir a las fibras inferiores que van a descender a la escápula. Siguiente, por favor. Bueno, el dorsal ancho es un músculo más grande, va a ser el más grande y el más extenso y más fuerte de todo el tronco y va a estar
localizado posterior al brazo. Su origen va a estar presentado en la apófisis espinosas de T6 a L5 y sacro, así como la cresta ilíaca y las costillas de la 10ª a la 12ª. Su inserción va a estar brindada en el suelo del surco ioter tuberositario del húmero y su inervación va a estar presentada por el nervio toracodorsal, ramas de C6 a C8, y su vascularización va a estar brindada por la arteria subescapular, la arteria escapular dorsal y la arteria toracodorsal. Como función va a tener la extensión y aducción así como rotación y medialmente del húmero. Siguiente, por favor. El elevador de la escápula va a ser un músculo que se va a encontrar en la parte inferior de la nuca. Este va a ser par y va a tener una forma triangular. Su origen va a estar dado por la apófisis transversa de C1 a C4. Se va a insertar en la parte superior del borde medial de la escápula. Va a estar inervado de C3 a C4, el nervio escapular dorsal de ramas de C4 a C5, y su vascularización va a estar brindada por la escapular dorsal. Con función, va, como dice su nombre, va a elevar la escápula. Siguiente, por favor. Bueno, el romboides mayor va a ser un músculo que va a estar su origen en la apófisis espinosa de T12 a T5. Se va a insertar en el borde medial de la escápula, entre la espina y el ángulo inferior. Va a estar inervado por el nervio escapular dorsal, ramas de C4 a C5. Su vascularización va a estar brindada por la arteria dorsal de la escápula y su función va a ser retraer y elevar la escápula. Siguiente, por favor. Y para finalizar este segmento va a estar el romboides menor, que va a estar originado en la parte inferior del ligamento nucal, en las apófisis espinosas de C7 y T1. Se va a insertar en el borde medial de la escápula, en la línea, en la espina de la escápula. Va a estar inervado por las ramas de C4 y C5 del nervio escapular y va a estar vascularizado, bueno, irrigado por la arteria dorsal de la escápula. Su función va a ser retraer y elevar la escápula. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a ver músculos que son propiamente del brazo, pero también están implicados en el movimiento del hombro. Dentro de estos va a ser el bíceps braquial, el coracobraquial y el tríceps. La siguiente, por favor. El bíceps braquial tiene dos cabezas, una larga y una corta. La larga va a tener su origen en lo que es el tubérculo supraglenoideo de la escápula, mientras que la cabeza corta se va a originar en la punta de la apófisis coracoides. Ambos van a tener su inserción en la tuberosidad radial y van a tener la función de flexionar el brazo, flexionar el antebrazo y la supinación. Va a estar irrigado por las ramas de la arteria braquial y va a estar inervado por el nervio musculocutáneo. La siguiente, por favor. El coracobraquial se va a originar justo en el vértice de la apófisis coracoides y se va a insertar en la cara medial de la diáfisis humeral en su tercio superior. La función que va a tener este músculo es que va a ser aductor, rotador medial y anteversor del brazo. La irrigación va a estar dada por arteriolas que van a provenir de la arteria axilar y de la arteria humeral, y también va a estar inervado por el nervio musculocutáneo, que si recordamos, digamos que salía del tronco posterior del plexo braquial. La siguiente, por favor. Y finalmente el tríceps braquial, que tiene tres cabezas. La larga, que en la imagen es la que vemos más a la izquierda. Esta cabeza va a tener su origen en el tubérculo infraglenoideo de la escápula. La cabeza lateral, que es la que vemos más a la derecha, va a tener su origen en el borde lateral del húmero, específicamente sobre el surco radial, mientras que la cabeza medial se va a originar en la cara posterior del húmero, por debajo del surco radial. Ay, perdón. Su inserción va a ser en la apófisis olecraneana y la función que va a tener es que va a ser extensión del antebrazo y extensión y aducción del brazo. La irrigación va a estar dada por la arteria braquial profunda y la inervación por el nervio radial. La siguiente, por favor.
Bueno, vamos a continuar ahora con los músculos del tórax que van a estar relacionados con los movimientos del cíngulo del hombro. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a comenzar con el pectoral mayor, que es un músculo superficial, va a ser de forma plana y va a estar ubicado en la región anterosuperior del tórax. Este va a presentar realmente dos tipos de orígenes. Algunas fuentes manejaban 3, pero está la parte clavicular, que es la cara anterior de los 2 tercios mediales de la clavícula, la parte external, que es en las articulaciones esternocostales, desde la primera hasta la sexta, y la parte abdominal en los cartílagos costales, el séptimo, el octavo y el noveno. Su inserción va a ser en la cresta del tubérculo mayor del húmero y su inervación va a estar dada por los nervios pectorales mediales y laterales. Por parte de su irrigación, esta va a ser dada por las ramas pectorales de la arteria toracoacromial y sus fibras inferiores van a recibir nutrición por las ramas perforantes y las arterias intercostales. Como función van a fungir como en conjunto una acción de aducir y rotar medialmente el brazo, pero de manera individual. La porción clavicular va a presentar una flexión del húmero y la porción esternocostal lo va a extender hacia atrás desde la posición flexionada. Siguiente, por favor. El pectoral menor va a ser un músculo delgado, aplanado y triangular que va a estar situado del músculo del pectoral mayor. Su origen va a ser en la cara anterior de la zona de la unión entre el cartílago costal y las costillas de la tercera a la quinta. Su inserción va a estar en la apófisis coracoides de la escápula y va a estar inervada por el nervio pectoral medial. Su vascularización va a estar brindada por la arteria toracoacromial y su función va a ser descender el hombro, va a estabilizar la escápula y va a tirar de ella inferiormente y anteriormente contra la pared torácica. Siguiente, por favor. Y finalmente vamos a tener el serrato anterior, que este va a ser un músculo situado en la cara lateral superior del tórax. Su origen va a estar dado en 3 porciones, que es la porción superior, costillas de la primera y segunda, porción medial, que son costillas de la segunda a la cuarta, y la porción inferior, que va a ser de costillas de la quinta a la novena. Su inserción igualmente va a tener 3 porciones, que es la porción superior en el ángulo superior de la escápula, la porción media en el borde medial de la escápula y la porción inferior, que va a estar en el ángulo inferior de la escápula. Su inervación va a estar dada por el nervio torácico largo y su vascularización va a estar dada en la arteria torácica lateral. Como función va a tener la estabilización de la escápula. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su atención. ¿Dudas? Yo nada más quería comentar algo, doctora. Sí. De los músculos que mencioné primero, que fue el subescapular, el infraespinoso, el supraespinoso y el redondo menor, son los que forman al famoso manguito rotador del hombro. Nada más quería comentar. Ajá. Gracias. Pequeño detalle. ¿Ah? A ver, pues, entonces, me voy a brincar el equipo. Espérame. Alan. A ver, este equipo está Alan, Luis Manuel, Cintia, Valeria. Sí, ¿verdad? Sí, Nada más. Ah, no. Falta Valeria Llanos. Valeria, ¿no? Valeria también está aquí. Sí. Bueno, para no preguntarles a ustedes, porque se supone que ustedes sí se lo saben todo. Si no se lo saben, tache, ¿eh? A ver, entonces, a ver, Brandon, otra vez. Sí, doctora.
¿Cuántas articulaciones tiene el hombro? Cintia dijo que eran 5. No, Cintia dice, pero el libro también dice 5. ¿Cuántas son falsas? Son 3 verdaderas y 2 falsas. Las 2 falsas, ¿cuáles son? La articulación esternoclavicular, la acromioclavicular y la humeral son las verdaderas. Y las falsas es la subdeltoidea y la... ¿Cómo se llama? No, la acromioclavicular y la... A ver, le había dicho la esternoclavicular, la acromioclavicular y la humeral son las verdaderas. Y las 2 falsas es la escapulotorácica y la subdeltoidea. ¿Y esas por qué son falsas? Pues porque son pues de apoyo pues como tal para los movimientos del hombro. O sea, como tal, por decir ¿cómo se dice? Por decir pues la esternoclavicular, que es pues una sinovial en silla, y la humeral, que es esferoidea, pues dan mayor movilidad pues al brazo, bueno, al hombro. Y pues las otras, pues sí, son de apoyo, o sea, no pueden funcionar sin las verdaderas. La mitad. A ver, Brenda, ¿por qué son falsas? Podría ser porque porque, a ver, ayudan al... No, no me digas la función, dime por qué son falsas. Porque solo tienen funciones fisiológicas por los músculos. ¿Por qué son falsas? Porque como tal no tienen dos superficies óseas que se articulen entre sí. Exacto, porque una articulación es la unión de 2 huesos que van a permitir movilidad. Esas no tienen eso, no son eso. Funcionalmente, fisiológicamente, las hemos considerado articulaciones porque tienen que ver con la función del hombro, pero no son articulaciones, porque no son uniones óseas. Nada más por eso. ¿Sale? A ver, Sí. Karina. Sí. ¿Qué función? Ya nos completó ahorita Cintia, ¿verdad? Lo del mango rotador sí fuiste tú, ¿verdad? No, fue Valeria. Valeria. Es que todavía no reconozco bien sus voces. Quedamos que como mango rotador están considerados los músculos supraespinoso, infraespinoso, subescapular y redondo menor. Esos 4 músculos son, de acuerdo a sus inserciones, tienen que ver con la coaptación, ya lo dijeron ellos, con la coaptación de la cabeza humeral en la glenoides. Porque recuerden que la articulación glenohumeral es una articulación esferoidea o en artrosis, pero la glenoides, ¿cómo es? ¿Cómo es la cavidad glenoidea? ¿Cómo es? ¿Es una cavidad como la cadera? ¿Como el acetábulo? ¿O cómo es? Solo es como una pequeña depresión. Es plana. La cavidad como tal no existe. La cavidad se forma por el rodete glenoideo. Eso es lo que le da la profundidad a la glenoides para mantener la cabeza en su lugar. Pero si nosotros no tuviéramos los músculos del mango de los rotadores, no tendríamos la posibilidad de que se mantuviera coaptada. No sería suficiente la glenoides ni la cápsula. Se resbalaría, se deslizaría. Entonces tenemos músculos que la mantienen pegadita y con eso hace todos los movimientos que tiene. Entonces,
Es importante saber eso porque del mango rotador en las lesiones del hombro, el que siempre se daña, el que más se daña es el supraespinoso. Y ahí viene mi pregunta para Karina. ¿Dónde se origina y se inserta el supraespinoso? Se origina en la fosa supraespinosa y se termina insertando en el tubérculo mayor del húmero, en la cara superior de este. Exacto. Entonces, con esas dos inserciones, ¿qué función tiene? Pues se mencionó que ayudaba a la abducción del húmero y, bueno, iba a lograr que la cabeza humeral quedara dentro de la cavidad glenoidea. Entonces, es un músculo coaptador, pero además es abductor. ¿Y como cuántas abducciones harás al día? Tú, con un hombro. ¿Cómo es la abducción? A ver, pon tu cámara y enséñame cómo sería la abducción del hombro. Sería levantando el brazo, así. Exacto, esa es la abducción. Entonces, esa posibilidad te la da el supraespinoso. Entonces, ¿como cuántas abducciones en la vida diaria harás? Más de 100. ¿No? Muchas. Entonces, ¿sí tienen en su mente cómo está la disposición del supraespinoso? ¿Cómo está el músculo? ¿Sí o no? ¿Sí? Bueno, recuerden ahora otra vez al ligamento acromio coracoideo. Ese ligamento es el techo del supraespinoso. Ese ligamento se engrosa y hace que ese techo no dé ese deslizamiento del supraespinoso para poder hacer la abducción. Hacer esto. El músculo obviamente hace esto. Y el ligamento está arriba. Y entonces, si ese ligamento se engrosa, ya no permite que el músculo haga su función adecuada. Y entonces los pacientes empiezan a tener dolor. ¿A qué movimiento? A ver, Karina, diles a qué movimiento. Enséñales. A la abducción. Pues enséñales, porque están dormidos todos hoy. Solo levantar el brazo, ¿sí? Exacto. Ya no pueden hacer. ¿Qué cosa no pueden hacer? Esto. Eso. ¿Ya vas arriba? ¿Cómo? ¿Así? Listo. No lo pueden hacer. Les duele. A eso es a lo que se le llama síndrome de abducción dolorosa del hombro. Si a ustedes les preguntan, en el síndrome de abducción dolorosa, ¿qué es lo que está pasando? A ver, Gaby, ¿qué es lo que está pasando en el síndrome de abducción dolorosa? Ahora sí ya me escuchan. ¿En dónde te quedaste? No, sí la escuché, pero ustedes no me escucharon. ¿Qué era lo que pasaba en el síndrome de abducción dolorosa? Sí, ¿qué pasa? Pues el paciente refiere dolor a hacer el movimiento de abducción. Exacto, ¿por qué? Pues pues el movimiento que lleva a cabo pues genera como una especie de compresión mecánica. ¿De quién? Pues de los músculos que... No, no de los músculos, uno en especial. Ya ves, te fuiste. A ver, Karina, vuélvele a decir otra vez. ¿Qué músculo? Ya, del músculo supraespinoso del que estábamos hablando. Exacto. Entonces, el músculo que más frecuentemente se ve lesionado o dañado en el síndrome de abducción dolorosa es el supraespinoso.
y entonces los pacientes tienen limitación o dolor al hacer la abducción del hombro. No pueden. Ahora, se dice que normalmente el músculo supraespinoso tiene de la función, la abducción del hombro, ¿cuántos grados se logran? Desde cero, que está alineadito al tronco, hasta que llega hasta acá, ¿cuántos grados son? 180. Listo. Los 180 grados le tocan al músculo supraespinoso. Sí, bueno, pues sí, porque pues sí, es el que corresponde a de los 0 a los 180, la abducción. ¿Y el deltoides para qué sirve? Aquí está Gaby. A ver. Jessica, ¿para qué sirve el deltoides? Igual para la abducción. Ah, entonces no nada más le toca al supraespinoso, ¿verdad? ¿O sí? No. Dijeron que tiene, ¿cuántos vientres tiene el deltoides? O más que vientres, ¿cuántas zonas de inserción tiene? ¿Cuántos, Jessica? 3, ¿no? Ajá, 3. ¿Qué funciones tienen? La abducción. ¿Nada más? Bueno, el deltoides sí. ¿El deltoides sirve para hacer esto? No No. flexiona, no extiende. El deltoides también ayuda pues, a rotación medial y rotación, ¿cómo se dice? Pues sí, medial y lateral. Rotación medial y lateral. ¿De quién? Pues del brazo, o sea, pues sí, pues también la extensión, como usted dice, la flexión y la abducción. Entonces, tiene poca función o poca responsabilidad en la flexión y la extensión. Bueno, primero, sí, saben los movimientos del hombro, qué es flexión, qué es extensión, qué es abducción. ¿Sí? A ver, ¿quién me los dice? Sí, doctora. La A ver, abducción es espérenme, que se déjame sigo aleja del... preguntando. Sigo acá. Jessica ya me contestó. A ver, Alexa, pon tu cámara, enséñame los movimientos que realiza el hombro. Espere, déjame muevo a donde hay luz. Porque aquí. Si estás en el oscurito, te vas a dormir. No, no está tan oscuro, pero no se ve bien. A ver, ya. A ver, flexión del hombro. Espere. Flexión es así, ¿no? Hacia acá. Desde cero, Sí. que es pegadito al tronco. Ajá. Bueno, así. Así. Exacto, hasta arriba. Hasta arriba. Exacto, hasta ahí es flexión. ¿Sí está claro? Sí. Sí. Listo. Ahora sí, abducción. Abducción es así. Hasta arriba igual. Hasta arriba. Exacto, hasta ahí es abducción. ¿Sí está claro para todos? Sí, doctora. Extensión. Extensión sería hacia atrás, ¿no? Listo, hasta atrás. Pero no hasta arriba, hasta donde te dé nada más el tronco. Ok. Así nomás. Hasta ahí. Extensión. Ahora, aducción. Aducción sería hacia abajo, ¿no? Pero hacia atrás. Exacto. Puedes hacer Así. aducción con extensión o aducción con flexión. ¿Cómo sería? Aducción con flexión sería pues hacia arriba, ¿no? No, aducción con flexión. Ah,
Así es con extensión, así es con flexión. No, ¿O con, cómo? si yo estoy así y me estorba el tronco, pues no pasa el brazo. Entonces tengo que hacer extensión, flexión y aducción, ¿vale? Ah, ok. O extensión y aducción, Hacia atrás, ok. ¿cierto? Porque no Sí. puedo, me estorbo yo sola. ¿Sí? Ok, Listo. Rotación medial, eso sí. Hacia adentro, ¿no? Llevarla hacia sí, adentro, el brazo. pero no es así. Aquí. Es, tienes el brazo y lo giras Ok. hacia adentro Hacia adentro. y hacia afuera. ¿Sí? Ujú. Ahora, el que yo haga, así como hiciste, ¿cómo hiciste? Así o así, Así. eso se llama antepulsión para adelante y Ujú. retropulsión para atrás. Ok. ¿Sí? Esos son movimientos también del hombro y tienen que ver con el deltoides y el trapecio. Ujú. Esos movimientos en específico se hacen así. Nosotros cuando exploramos el hombro, cuando queremos revisar a un paciente el hombro, todos esos movimientos que acaba de hacer Alexa se tienen que reexplorar y tienes que ver si el paciente completa los grados de movimiento completos o está limitado en algunos. Si no tiene mucha elasticidad, pudiera ser que esté limitada la extensión. En lugar de llegar hasta acá arriba, se quede. Pero si tú pasivamente logras que lo suba o que haga abducción completa, entonces con eso te vas a dar cuenta si logra todos los arcos de movilidad de la articulación. Porque si no, pues obviamente va a tener algún problema. Por eso es bueno que sepan, muy bueno que sepan, qué movimientos tiene el hombro y cuántos grados, ¿sí? Y tienen que hacerlo, ¿qué se hace cuando tienes dos posibilidades de comparación? Tienes que comparar siempre. Cuando no tienes más que una, pues no vas a tener esa posibilidad, pero tienes dos piernas, tienes dos manos, tienes dos hombros, tienes dos codos, tienes dos rodillas. Entonces siempre debes de comparar la exploración física de la zona dolorosa o la que está patológica con el lado supuestamente sano o con el contralateral, siempre. Nunca te puedes quedar con la opinión única de un solo lado. ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos hacerlo comparativo? Díganme, ¿por qué? ¿Por qué necesariamente, obligatoriamente, tienen que hacer comparativa la exploración? Siempre. A ver si nada más está afectado un miembro o si son los dos. Sí, eso es una posibilidad. ¿Cuál es otra? Nos va a permitir conocer el grado de movilidad máxima que tenga el paciente para que podamos comparar de esta forma. ¿Pero con quién lo vas a comparar? Pues el uno con otro, o sea, una extremidad con la otra, y si una tiene mayor movilidad, podemos dar por entendido que la que tiene menor movilidad es la que presenta el problema. Decía, siempre tienes que hacerlo comparativo justamente por eso, pero también porque así te vas a dar cuenta qué tanta posibilidad o qué tanta función tiene un paciente. Si tú pasas un paciente y lo revisas y resulta que te sale que es una bailarina, los arcos de movilidad los va a tener muchísimo más amplios que otro paciente. Y si pasas al segundo paciente y resulta que es ama de casa y no hace nada de ejercicio, seguramente sus arcos de movilidad serán menores. Y entonces tú le vas a poner a tu nota, paciente con arcos de movilidad limitados, porque los estás comparando con la bailarina. Y no se comparan con la bailarina, se comparan con el mismo paciente con su lado supuestamente sano, o el que no duele, o el que duele menos. ¿Sí? Para que así tú sepas que esos grados de libertad que tiene de movimiento son de ese paciente. Y aunque no sean los grados de la bailarina o incluso los que te dice el libro,
pudieran considerarse normales para ese paciente. ¿Sí? Y no porque tenga diferente movilidad o menor movilidad, pudieras considerarlo patológico. ¿Sí? Los movimientos o la fuerza la debes de considerar de acuerdo a los pacientes. ¿Sí? Porque todos los pacientes son diferentes, todos, aunque se enfermen de lo mismo. La manifestación de la enfermedad va a ser distinta por ciertos detalles. A grosso modo van a tener los signos, los síntomas de una patología que te estudias en un libro, pero siempre van a tener ciertos detalles que los hacen únicos, y así es como los debes de tratar. ¿Sí? Entonces, quedamos que el supraespinoso es un músculo abductor, pero no es totalmente, vaya, la abducción del hombro no le corresponde al 100% al supraespinoso. El deltoides participa en los primeros grados de abducción del hombro. Por eso el paciente que tiene lesión del supraespinoso pudiera hacer, sí puede, abducción. El problema es, una vez que el deltoides cumplió su misión, cuando el supraespinoso le toca contraerse para continuar con esa abducción, ya no puede. Y entonces es cuando uno dice, sí tiene lesión del supraespinoso. ¿Por qué? Porque el paciente sube el brazo solo, pero cuando le pides que lo suba más, ya no puede. O que lo mantenga y ya no puede. O contrarresistencia, que yo le pongo la mano y lo quiero bajar, y él subir y ya no puede. Entonces, una abducción limitada, dolorosa o imposible de realizar después de los 60 más o menos grados de abducción, consideramos que el paciente tiene un problema de supraespinoso. Pero no es el único músculo, también tiene los otros. ¿Qué otro músculo tiene, Cristian? ¿Qué otros músculos son del mango rotador? Ya vimos el supraespinoso, ¿cuáles otros? Pues habían dicho que también era el infraespinoso. ¿Ese infraespinoso dónde se origina y dónde se inserta? El infraespinoso pues se va a originar en la fosa infraespinosa. Sí. Va a tener su inserción también en el tubérculo mayor. Ajá. ¿Y ese músculo qué función tiene? Pues había leído que la rotación externa, bueno, habían dicho más bien. ¿Rotación externa? Ajá. ¿Y qué más? Pues era esa, ¿no? ¿Perdón? Tienen dos. Ya dijimos, otra vez. Pues la rotación externa y la estabilización del codo, bueno, de la articulación. Del codo. ¿Qué pasó? No, perdón, del codo, del hombro. ¿Qué? No, perdón, del hombro. Tiene que ver el codo aquí. Perdón. Y la coaptación del cabeza humeral. ¿Sí o no? Sí. Bueno, a ver, otra vez. Entonces, ¿qué función tiene? El infraespinoso. ¿Soy yo o me digo doble? ¿Cómo? Es que me escucho como doble. Bueno, si no te equivocas, aunque sea triple, pero dime, contesta bien. Ok, bueno. Era lo de la rotación externa y lo de la
coartación que había mencionado. Coaptación del hombro, de la cabeza humeral en la glenoides. Esa es su función. Ujú. ¿Sale? Sí. Listo. Fernando. ¿Qué otro músculo compone el banco de los rotadores? Ya llevamos dos. ¿Cuál es el otro? Pues ya dijeron el supraespinoso y también estaba el escapular. ¿El subescapular? Bueno, el redondo menor. ¿Sí me oye, doctora? Creo que la sacó de la llamada.
Oigan, ¿que me sacan o qué? ¿Cómo estuvo eso? No, doctora. No, Nosotros se no. quedó, usted se quedó congelada aquí en la llamada y Yo, nos quedamos. Pero pues sí ya, aparecía nomás su nada. nombre. ¿Eh? O sea, ¿No parece se que veía estaba ya nada? conectada. ¿Nada No, más? se congeló su video. O sea, yo tuve la culpa. O sea, mi internet no sirve. ¿Verdad? Ahora no fui yo, ¿eh? Bueno, ¿en qué íbamos? En que El otro estábamos que el músculo, infraespacial. No, el subescapular, ¿no? ¿En qué músculo íbamos? me preguntó otro músculo del manguito rotador. Ajá, ¿y cuál me dijiste? Primero le dije el supraescapular, pero también estaba el redondo menor. ¿Cuál dijiste? Ahorita antes de redondo menor. El subescapular. ¿Ese cuál es, Fernando? ¿Ese en dónde está? El subescapular está, bueno, se origina en la fosa subescapular y se inserta en el troquier del húmero. ¿Sí es cierto eso? ¿Los demás, sí es cierto lo que dice Fernando? A ver, Fernando, otra vez. ¿Cuáles son los músculos del manguito de los rotadores? Los cuatro, bueno, los que ya había Sí, mencionado. los cuatro, a ver. El infraespinoso, el Sí, supraespinoso, sí, el redondo menor sí. y el subescapular. ¿Y el qué? Subescapular. Ajá. ¿Y de dónde sacaste el supraescapular? No, le dije subescapular. Pues yo entendía supraescapular. Bueno, ahora sí, el subescapular. ¿Dónde se origina? Espere, déjenme pongo mejor los audífonos. ¿Ya me escucha? Sí. Bueno, se origina en la fosa subescapular y se va a insertar en el tubérculo menor del húmero. ¿Qué función tiene? Bueno, en la presentación mis compañeros habían mencionado que es un aductor del húmero y un rotador medial. ¿Y qué más? Y un rotador medial. ¿Y otra cosa, qué más hace? Y ayudaba ay, se me fue la palabra, a fijarlo, Coaptar. a coaptar con la cavidad glenoidea. Ajá. ¿Sí? Ese es otro. ¿Quién me falta? Fernanda no llegó, ¿verdad? No, doctora. No, doctora. Bueno, entonces, a ver. De los que no están en el equipo, ¿quién me faltó preguntarle que no están en el equipo? Nadie, ¿verdad? Me los acabé todos. Sí, sí, pasamos todos. Ven a ver a alguien del equipo. ¿Qué músculo falta? Cintia. El redondo mayor. ¿El redondo mayor es parte del manguito de los rotadores? El menor. El menor. El menor. ¿Dónde se origina y dónde se inserta?
Se origina en el borde lateral, escápula. Y su inserción estaba en el tubérculo mayor del lúmeno. Sí, ¿y qué función tiene? Nos ayuda a una rotación lateral. Bueno, nos permite la rotación lateral. ¿Qué más? Y pues también a la coaptación al hombro. Y la coaptación. Pues ya quedó más o menos claro cuáles son las funciones, origen e inserción de los músculos del hombro, específicamente los que tienen que ver directamente con la patología más frecuente del hombro. Por supuesto que también hay otras patologías, pero ¿ya quedó claro esta parte del mango de los rotadores? Sí, doctora. ¿Ya no se les va a olvidar? Ya no. Bueno. Hay otra parte, ya vimos eso. Después con otras imágenes les voy a decir más del problema del síndrome de abducción, porque como tal es un síndrome. Por lo tanto, tiene muchos signos y síntomas que te dan una abducción dolorosa y no es solamente por lesión del supraespinoso, también hay otras estructuras involucradas. Pero bueno, quédense con la idea ahorita de que uno de los principales problemas en la abducción del hombro con dolor es una lesión del supraespinoso. Ahora, Valeria, origen e inserción del bíceps. Ahí voy. ¿Ya me escuchó? Origen e inserción. Había comentado que tenía dos cabezas, la larga y la corta. La larga se originaba en la escápula, en el tubérculo supraglenoideo, y la corta en la apófisis coracoides. Y la inserción de las cabezas era en la tuberosidad radial. La tuberosidad bicipital incluso se llama, del radio. ¿Por qué tiene trascendencia este músculo en la patología del hombro? ¿Por qué creen? Sobre todo por su origen, ¿no? O sea, el origen de estas cabezas es pues en la zona que conforma como tal al hombro. Entonces, si hay una afección, pues puede verse limitados algunos movimientos. Entonces, hay problemas, generalmente lo más frecuente es que dentro de la sintomatología dolorosa del hombro exista la tendinitis bicipital. Y la tendinitis bicipital tiene que ver directamente con el tendón largo, porque es el que atraviesa todo el húmero y llega hasta la glenoides. Entonces, mucha patología del deltoides o las tendinitis del deltoides luego se confunden con problemas reales del mango de los rotadores cuando no es eso. Y tiene que ver porque la inserción de la cabeza larga pues atraviesa la articulación del hombro y se inserta hasta la escápula. Entonces, los pacientes con tendinitis bicipital tienen un problema del bíceps, pero tienen una sintomatología y una limitación funcional con el hombro. Pero debemos saber distinguir entre una tendinitis bicipital y una tendinitis del supraespinoso, por ejemplo. ¿Sí? O una bursitis. Porque también ustedes dentro de la anatomía no las mencionaron, pero existen bursas. Todas las zonas, sí dijeron de las bursas, pero más bien dijeron de las bursas
muy a grosso modo, no señalaron en dónde están ubicadas. Las bursitis que más frecuente dan problemas con el hombro es la bursitis que está por arriba del supraespinoso. Y otra vez esa bursitis pasa por abajo del techo que se forma con el ligamento. ¿Cuál? ¿Qué ligamento es el que forma el techo del área donde pasa el supraespinoso y la bursa supraespinosa? El acromio. ¿Cuál? Coracoclavio. El cora... No, ¿cora qué? El acromio clavicular. No. El El largo. y el corvideo. No. Y El el que les dije, guárdenselo coracoacromial. en su cabeza porque es importante. Es el techo. ¿Cómo se llama? El coracoacromial, ¿no? El coracoacromial, exacto. No es coracoclavicular, es coracoacromial. ¿Sí? Y les dije, los que estabilizan la clavícula son el trapezoide y el conoide, son más mediales. ¿Sí? Doctora, ya me confundí. Es A que ver. hace rato dijo que el acromio clavicular era el techo y el ligamento coracoclavicular, que es el que está conformado por el trapezoide y el conoide, eran aparte los que iban a dar la estabilidad a la clavícula. Sí, a ver, si quieres pon la imagen. Los ligamentos estabilizadores de la clavícula que hacen una, pues no es una sinergia, más bien es una que limitan que el esternocleidomastoideo, el hércules son el trapezoide y el conoide. Las estructuras que dan la estabilidad de la articulación acromioclavicular, les dije, pues son la propia cápsula articular y el menisco que tiene y su ligamento acromioclavicular, pero el techo del supraespinoso es el acromio coracoideo, que les dije, incluso cuando hay una cirugía donde yo quiero que tenga espacio el supraespinoso, se lo quito, porque se engrosa y me disminuye la luz por donde se desliza el supraespinoso y me estorba, por eso lo quito. Lo corto y lo quito porque me está dando limitación en la función y eso me genera que el paciente tenga dolor. Eso es lo que les dije, pero pongan la imagen para que se acuerden bien cómo está ubicado. ¿Sí? Entonces, ahí está. Quedamos que el ligamento que está ahí como dice, el ligamento coracoclavicular. Ahí están, trapecioide y conoide. El que está más lateral, más a su izquierda es el trapezoide. El que está a la derecha es el conoide. Esos quedamos que son ligamentos estabilizadores de la clavícula. ¿Sí? Sí. Listo, ya está clarísima esa parte. Sí. El otro, el largo que dice que está aquí donde, es que no tiene nombre, de hecho, el más largo que está a la izquierda, ¿sí? El que está así en diagonal, ese anda, ese que está señalando, ¿ese cuál es? Ese es el ligamento acromio coracoideo. Ese ligamento, si se fijan, es un techo. Por abajo, ahorita que ya vimos la disposición del supraespinoso, ya se dieron cuenta que es un músculo que pasa por debajo de ese ligamento. Entonces, el techo, de hecho, el supraespinoso tiene dos techos. Un techo óseo, que es el acromion, y un techo blando, que es el ligamento acromio coracoideo, ese que señalaron ahorita. Ese ligamento
Exacto, ese. Ese ligamento cuando los pacientes hacen mucha actividad con los hombros, como cargar, empujar, jalar, ese ligamento se engrosa junto con el engrosamiento del acromion. Y eso me disminuye el espacio, eso se los voy a enseñar más fácil en una radiografía, disminuye el espacio subacromial. Y eso hace que el supraespinoso sufra, porque yo, por donde se desliza en la contracción muscular, está pequeño. Y entonces se roza, y se roza, y se roza, y hasta se agujera. Y entonces, empezando por una tendinitis, termina siendo una ruptura del supraespinoso. Por eso es que luego necesitamos hacer cirugía para recuperar la función de ese músculo, porque hay que suturarlo, o reinsertarlo, o ponerle un parche de otro músculo del tendón para que podamos recuperar la función. Pero ese es el ligamento. Ahora, el que estabiliza, que sí está señalado como ligamento acromioclavicular, ese ligamento está para estabilizar la articulación acromioclavicular. Es lo que envuelve esa articulación, pero abajo, pues es una articulación sinovial. Tiene un menisco, tiene su cápsula articular, su líquido sinovial, su membrana sinovial y tiene ese ligamento que lo estabiliza. Porque si se fijan bien, lo que mantiene la clavícula alineada al acromion y a la altura en la que la ven son esos tres ligamentos, el trapecio conoide y el acromioclavicular. Eso es lo que mantiene, bueno, y también los músculos, porque también ahorita nos dijeron qué músculo se inserta en la clavícula en la parte inferior. A ver, ya se les olvidó. El pectoral mayor. Exacto. Ese músculo tiene fibras que se insertan en la cara inferior de la clavícula. Sin embargo, no es tan fuerte como para contrarrestar la fuerza del esternocleidomastoideo. Tan así que cuando se llega a lastimar la articulación acromioclavicular, se rompe el ligamento, se rompe el trapecio y el conoide y la clavícula se bota hacia arriba. Se la lleva el esternocleidomastoideo. Entonces, ni la fuerza, ni la inserción de los pectorales, ni los ligamentos son suficientemente fuertes para no ganarle al músculo, o más bien para ganarle al músculo esternocleidomastoide, entonces la clavícula se desplaza, ¿sí? Y eso les decía que pierde la estabilidad. Y volvemos a la pregunta que les hice al principio. ¿Ustedes creen que podríamos vivir sin clavículas? No. 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 ¿No? Que la función de los hombros se pudiera ver alterada si no tuviéramos que... Sí se podría ver alterada, pero a otro que había preguntado, doctora, de si se puede vivir con clavículas, existe una condición, ¿no? Que es la disostosis cleidocraneal, que sí es compatible con la vida. Creo que se fue otra vez. Hay quien nace sin clavícula, ¿cierto? Entonces, o sea, viendo ya ahorita ustedes la anatomía y ahorita que ya vieron, no se puede vivir sin clavículas. ¿Sí me escuchan o ya me perdí? Ya me volví a salir. Se está trabando mucho. Se está doctora. trabando mucho. Ya no escuchamos, bueno, ya no entendimos qué fue lo que respondió a lo de Manuel. Ajá. Les preguntaba una vez si se puede o no se puede vivir con clavículas, sin clavículas.
¿Sí o no? ¿Qué pasó? ¿Quién da más o quién da menos? Pues había visto que algunos doctores mencionaban que sí se podía vivir sin clavícula, porque no eran como necesarias cuando hacían la cleirectomía. Pues sí, pero no me digas quién dice alguien, tú ahorita que ya viste. ¿Se puede o no se puede? Pues se mantendría la forma del hombro, pero yo diría que no se podría porque hay varias inserciones de músculos, ¿no? Bueno. Entonces, de poder vivir sin clavículas, claro que se puede. La realidad es que no altera, si ustedes se fijan en la distribución y en los orígenes e inserciones de los músculos del hombro, no tiene ninguna trascendencia la clavícula en la función del hombro. ¿Sí? Entonces, sí se puede vivir sin clavículas y no te alteraría la función del hombro. Nada más que es una estructura que tiene inserciones musculares y entonces los músculos que no se insertaran en la clavícula tendrían esa limitante, para nosotros tener una función adecuada de los músculos, necesitamos tener pues un brazo de palanca suficiente para poderlos contraer y que logren el cometido de acercar o de alejar una estructura o de darle función a una articulación. Pero de que se puede vivir sin clavícula, sí se puede. ¿Sale? ¿Sí? ¿Está claro? ¿Ya no tienen dudas de esto? Ahora sí me van a entender, ya me van a entender ahora sí la patología. Sí, ya. Ahora sí ya dices. Ahora sí pónganme las patologías del hombro. A ver, déjenme sacarla, que creo que ya la quité. Bueno. Aquí está. ¿Cómo era esto de aquí? Compartir, ¿verdad? Sí, doctora. ¿Sí la ven? Sí, ya se ve. Ahí está. ¿Sí? Entonces, ya, ahí está la anatomía que ustedes ya se saben perfecta, ¿sale? ¿Sí o no? Conoide, trapezoide, córaco, acromial y por acá acromioclavicular, ¿sí? Y tu articulación. Aquí no tenemos glenoides. Más bien, la glenoides no tiene el rodete. Está la pura articulación ósea. Entonces, ¿qué problemas podemos tener en el hombro que deberíamos saber o saber que existen? Las fracturas, las luxaciones, los procesos degenerativos como la artrosis, el síndrome de pinzamiento. Este síndrome de pinzamiento viene junto con la patología general del hombro, le vamos a decir síndrome de abducción dolorosa del hombro. Pero ¿qué patologías te generan dolor a la abducción? Pues una de ellas y de las más frecuentes son el síndrome de pinzamiento subacromial. Y esto tiene que ver directamente con esa articulación falsa que tenemos, que en algunos
libros la mencionan como subdeltoidea y en otros lugares lo mencionan como subacromial. Y es que el acromion sirve de techo al supraespinoso, igualito que el ligamento coracoacromial. Acuérdense, hay un techo blando, que es el ligamento, y un techo óseo, que es el acromion. ¿Sí? Entonces, estas son las patologías más frecuentes. ¿Qué es lo más común que puede pasar y qué es lo que son, digamos, diagnósticos sencillos? Que haya una fractura de clavícula. Fíjese lo que ocurre con los fragmentos. Se desplazan. ¿Por qué se desplazan? Ahora sí me deben de saber decir por qué se desplazan. ¿Por qué esta disposición de los huesos? A ver. Por ¿Qué el pasa rompimiento aquí? de los ligamentos. A ver, entonces aquí está, acuérdense de su anatomía, aquí está mi acromion, aquí está mi articulación acromioclavicular, aquí está mi coracoides, para que se den una idea en dónde están los ligamentos, aquí está la fractura. ¿Por qué esa disposición ósea? Por el músculo esternocleidomastoideo. ¿Qué hizo? Pues lo jaló, dijo que generaba tanta tensión que hacía que la clavícula se subiera. Exacto. Pero ¿cómo ves el tercio, más bien este es un tercio medio? ¿Cómo ves esta disposición de esta clavícula y de esta articulación? ¿Cómo se ve? Que se mantiene en su lugar debido al dendritis. Ajá, ¿quién está hablando? A ver, ya no me fijé. Cintia. ¿Quién dijo? Ajá. Entonces, si se fijan, pongo aquí. Esta parte está en su lugar. Esta no se movió, esta está en su lugar. La articulación acromioclavicular está en su lugar. Claro que hay un espacio, porque las articulaciones son uniones de hueso con hueso, pero no viven pegadas, porque si están pegadas ya están artrósicas. Ahí está, esto no se movió. Si yo digo que los ligamentos son coracoclaviculares, pues tienen que estar aquí. No los veo porque es radiografía, pero aquí debe estar el ligamento trapezoide y conoide y no les pasó nada. Tan así que esta clavícula no se movió. El que se desplazó fue este. Este se fue hacia arriba. ¿Por qué se fue hacia arriba? Pues porque el esternocleidomastoideo se lo llevó. Y esa es la disposición que se van a encontrar siempre en las fracturas de clavícula por esa anatomía, por esos músculos, siempre. ¿Sí? A menos que se haya roto el esternocleidomastoideo por acá, vas a encontrarte la alineación de la clavícula. Si no, así va a ser. ¿Sí? Por eso es que actualmente, y son criterios que varían de escuela a escuela y hasta de temporadas, y yo creo que hasta de moda, es que en los niños las fracturas de clavícula se manejan conservadoramente. Se les pone un vendaje en 8 o les puedes poner un vendaje tipo Belpo. La intención es mantener esto quieto. Pero la realidad es que nunca la vas a alinear. Se mantiene quieto mientras le dejas la inmovilización, pero nunca se va a alinear porque el músculo no lo puedes controlar. Este músculo es muy grueso, es muy fuerte, no puedes relajarlo de tal forma que deje que el fragmento descienda y se mantenga ahí hasta que consolide. Siempre las fracturas de clavícula en los niños hacen callos exuberantes. ¿Por qué? Porque esto nunca se mantiene quieto, siempre se mueve y ese movimiento hace que sí consolide, pero haga un callo grande. Y en los adultos lo más adecuado es operarlos, porque así desciendes la clavícula, la alineas y le pones una placa.
Y con eso haces que se mantenga en una posición anatómica normal y que consolide. Porque si tú dejas una clavícula en un adulto así, sí va a consolidar, pero se va a echar de 12 a 20 semanas. Imagínate un hombro que no lo muevas en todo ese tiempo. Para cuando le das rehabilitación ya está el hombro con limitación del movimiento porque la articulación se pega, la musculatura se atrofia, el hueso, su calidad ósea, hace osteoporosis por inmovilidad. Entonces, en las personas adultas, lo ideal es que este tipo de fracturas se manejen de forma quirúrgica. Eso es lo ideal. Solo en los niños, esto no les genera ningún problema, ¿sí? Entonces es una opción. Ahora, otra lesión que tenemos. Fíjense, aquí tenemos un hombro y aquí está la glenoides. ¿Ya la vieron? ¿Y dónde está la cabeza? Acá abajo. Entonces, en el caso del hombro, es de las articulaciones junto con la articulación trapecio-metacarpiana, son las articulaciones más inestables que pueda haber por la simple anatomía articular. Quedamos que el hombro pues tiene una glenoides, pero quedamos que es una glenoides plana, prácticamente está plana, véanla. Nada de concavidad, es una articulación, un hueso plano. ¿Sí? Y entonces, ¿quién mantiene esto? Pues el rodete glenoideo primero, después los ligamentos que existen, bueno, la cápsula articular y los ligamentos que hay, glenumerales anteriores y glenumerales posteriores. ¿Sí? Y luego, ¿qué más? Después de los ligamentos, ¿qué más mantiene la estabilidad? Los músculos. Los músculos. Exacto, los músculos coaptadores que mantienen esa cabeza pegadita. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Pues al final pueden romperse esos ligamentos por algún mecanismo, generalmente un mecanismo de abducción y rotación lateral. Esa posición más un empujón hace que la cabeza se desplace y se vaya hacia el frente. Generalmente se va hacia el frente y hacia abajo. Y esta es la disposición que te encuentras en una radiografía. ¿Qué pasa? Pues que la glenoides queda hueca y esto aquí. ¿Qué se tiene que hacer? Pues regresar la cabeza a su lugar y ponerlo en reposo. ¿Los ligamentos se rompieron con esa luxación? Claro. ¿La cápsula se rompió? Claro que se rompió. ¿El rodete glenoideo se dañó? Claro que también puede pasar. Y en diferentes grados, porque el rodete glenoideo es una estructura blanda. Y cuando la cabeza atraviesa, lo machaca y lo puede lesionar. Y eso te genera en futuro cercano una inestabilidad de hombro que puede sufrir otra luxación. ¿Sí? Por eso dicen, bueno, se luxó el hombro, ay, no pasó nada, redúceselo, ya quedó. ¿Sí? Pero todo lo que ocurrió para que se luxara, dame un segundo. Bueno. Buenas noches. ¿Perdón? No, aquí está equivocado. Hasta luego. Dale, número equivocado, ¿sí? Entonces, si tienes una, digamos, ligamentos laxos, cápsula laxa, que sea una condición propia del paciente, pudiera ser que con esa luxación no se haya roto nada. Pero en una persona que no tiene esas características, cuando se luxa un hombro, algo se rompió, siempre. Entonces,
lo ideal es, se reduce la luxación, se deja en reposo, se da rehabilitación y se mantiene en observación por si vuelve a luxarse. Si se vuelve a luxar, algo está mal. Y hay que hacer estudios más allá de una radiografía para ver si el rodete glenoideo se dañó o si los ligamentos se dañaron y entonces ver la posibilidad de que con una cirugía el hombro ya no se vuelva a luxar. Porque cada vez que el hombro se sale de su lugar, se lastima la cabeza humeral. Acuérdense, miren esto blanco, ¿qué es esto? La cápsula. Es el cartílago articular y de este lado también hay. Entonces, cada vez que la cabeza humeral se sale de su lugar, el cartílago se lesiona y se puede fracturar. Y esas fracturas que pudieran no verse a simple vista, pudieran ser diagnosticadas con una resonancia magnética. Y esas lesiones, esas fracturas pequeñas que ocurren en la cartílago articular de la cabeza se llaman lesiones de Hill-Sachs. Así, H-I-L-L, Sachs. S-A-S-C-H, Sachs. Esas lesiones se clasifican como microfracturas de la cabeza humeral que están directamente relacionadas con luxaciones recurrentes. ¿Sí? Y eso a la larga genera artrosis del hombro. Por eso es que una vez que se luxa un hombro por primera vez, hay que vigilarlo en el futuro porque esas lesiones, digamos que son acumulativas. Hoy se luxa y parece que no pasa nada, pero la vuelta de 3, 6, 1 año se vuelve a luxar, hay que ver qué está pasando, porque puede haber esas fracturas cada vez que la cabeza humeral se sale de su lugar, se fractura. Y la otra es que en esas mismas luxaciones puede ocurrir que el rodete glenoideo se rompa y puede romperse en distintas partes y puede ser de diferente grado la ruptura. Y esas lesiones se llaman lesiones de Bankart, con B grande y K, Bankart. Y también tienen una clasificación para determinar qué tan inestables pueden, más bien, qué grado de inestabilidad pueden generar en la articulación y entonces, dependiendo de eso, someter el hombro a cirugía para evitar que se vuelva a luxar o reparar esas lesiones del rodete glenoideo con la intención de que ya no se vuelva a luxar esa cabeza. ¿Sí? ¿Sí está comprendiéndose esto? Sí, doctora. Bueno, pues ya son las 9:05, ya se va a su clase optativa y pues nos vemos el martes. Sí, gracias. Estudien Gracias, esto. doctora. Sí. Estudien mucho, ¿eh? Sí, doctora, que esté muy bien. Hasta luego. Ustedes también. Gracias, doctora. Hasta luego, buenas noches. Gracias, doctora. Hasta luego. Bye, bye.